Bueno, ¿cómo están? Saludo también a la gente de Facebook. ¿Cómo están? Le damos inicio al segundo encuentro de este nuevo ciclo de fogones, todos los martes, 22 horas Argentina. Transmitimos en vivo, en este caso, bueno, hablando de astrología. Así que hoy ya nos toca hablar de Aries, porque la semana pasada hablamos y contextualizamos un poco cómo iba a ser la dinámica de este nuevo fogón. La idea es que nos juntemos en vivo todos los martes a las 10 de la noche y podamos compartir acá alguna info sobre cada uno de los signos para que lo identifiques en tu carta natal. Nos vamos a basar sobre todo, si bien al principio yo voy a hablar un poco de simbología y vamos a manejar distintos autores, que es un poco lo que a mí más me gusta, digamos, de la astrología, nos vamos a basar luego, sobre todo, en el ascendente y la luna de cada signo, ¿no? Con los libros de Eugenio Caruti, que es, digamos, el fundador de Casa 11, esta casa tan importante donde se puede estudiar astrología de forma seria, no como conmigo, que es de una forma un poco más, un poco menos seria, digamos. Nada, bueno, pero cada cosa tiene su. El otro día hablaba, ¿no? Con una alumna, digo, bueno, tantas opciones para estudiar astrología, y capaz es una sugerencia un poco leonina, que dicho sea de paso es mi ascendente. Digo, bueno, ¿qué te hace auténtico? ¿Qué te hace único? ¿No? Bueno, la idea es hablar de algunas generalidades. Estoy acá invitando a algunas personas a que se sumen durante el vivo, sobre todo centrándonos por lo menos en tres partes. Mi idea es dividir el vivo en tres partes. Vamos a hablar un poco de la simbología, el mito que le da origen o el mito con el que es asociado, el dios, el planeta. Y luego nos vamos para Zoom y en Zoom vamos a puntualizar en qué lugar de tu carta tenés el signo de turno. En este caso hoy nos toca hablar de Aries. Así que vamos a ver dónde tenés Aries, qué tenés en la casa 1, que sería la correspondencia que tiene Aries en relación a las casas, y por dónde anda Marte también, ¿no? Luego, bueno, me gusta hacer hincapié, como les decía, en el ascendente en Aries y la luna en Aries, sobre todo en relación a Caruti. Así que vamos a estar por lo menos 4 meses. En realidad en 3 meses cubriríamos todos los signos, pero bueno, vamos a ir viendo si alternamos otros temas, algún día que se suspende. Esto va a durar más o menos unos 4 meses. Así que si te conectás por primera vez y querés participar de los Zooms que hacemos cuando termina el vivo, para que vengas con tu carta y charlemos sobre dónde tenés el signo de esta semana, me contactás, tenés todos los datos al pie del video. Así que bueno, vayan saludando por Instagram, vayan saludando por Facebook. Después estos vivos quedan subidos en Instagram TV, en Facebook TV, y también los subo en el canal de YouTube, así que se pueden armar como una especie de mini curso, aunque no se sumen al Zoom, ¿no? La idea es poder compartir este contenido tan valioso. Y cuéntenme un poco dónde tienen Aries, si ya lo saben. Y si no saben nada de astrología, bueno, se pueden sumar luego al Zoom y averiguarlo. Así que cuéntenme en dónde tienen Marte, en qué casa, en qué signo, si lo tienen en conjunción con algo. Cuéntenme dónde tienen literalmente Aries, ¿no? En qué casa. Acá ya saluda a Euge. Bueno, Euge, que ella es asistente de cartel, oyente de cartel, ¿no? Ya es parte de nuestra mafia. Justamente, estoy mirando acá que no se me reproducen los comentarios en Facebook. Acá tenemos una lunita en Aries. Euge es lunita en Aries como yo. Así que vamos a hablar largo y tendido hoy sobre la luna en Aries, sobre todo en el Zoom, Euge. Así que te espero ahora cuando termine el vivo. Yasmín saluda también. Contame, Yasmín, dónde tenés Aries. Por acá, Fla Córdoba dice de Escorpio, con ascendente en Aries. Vamos a hablar del ascendente en Aries. Saluda a Serafín también. Aries en casa 9. Martes en Géminis. Ah, Maga Zaro, claro, Martes en Géminis. Por eso sos mal hablada, puteadora. Bueno, ese tipo de cosas. Vamos a jugar un poco con eso. Pero lo que a mí más me interesa, lo que más me importa. El otro día estaba viendo. Yo en general no miro los vivos cuando terminan. Ascendente en Leo. Aunque no parezca, me cuesta un montón. Pero bueno, el otro día me quedé mirando el vivo y veía cómo se escuchaba. Me voy a tapar el micrófono. Así, cuando me tomo un mate, me voy a tapar el micrófono, voy a hacer algo, pues se escuchaba como
hacía rezongar el mate, pero bueno, no importa. Ustedes acompáñenme con un mate también, mándenme fotos de ustedes, ayúdenme a integrar mi ascendente, mándenme capturas de pantalla, etiquétenme en sus historias, hagan esas cosas y aparte se difunde esto y llega a más personas también. Ayúdenme compartiendo el video, compartiendo las historias en Instagram o en Facebook. Así que, bueno, vayan poniendo que yo después voy a volver a leer un poquito. Acá me aparecen ya los comentarios ahora. Mayra, hola May también. May es de Tauro, tiene un ascendente en Capricornio. Esto es tremendo, va a venir gente conocida de la que yo me acuerdo la carta. Como decía, Mayra tiene Sol en Tauro, Luna en Leo y el ascendente en Capricornio. Bueno, la idea es que cada signo o cada planeta, o no importa, el simbolismo en torno, estos simbolismos siempre van a estar en torno a un arquetipo. Siempre un símbolo nos va a referir a un arquetipo. El concepto de arquetipo, para que se entienda de forma sencilla, y sobre todo en astrología, es un patrón de conducta. Es como si fuera una matriz que habita en el inconsciente colectivo, el inconsciente de la humanidad, y que cada cultura le va a dar un material, un color, una textura distinta, pero la matriz es siempre la misma. Yo puedo en una misma matriz verter yeso, verter plástico, verter, qué sé yo, no sé, tírenme cosas, distintos materiales y luego puedo pintarlas de distintos colores, pero siempre voy a hacer referencia a la misma matriz, al mismo arquetipo. Lo que sucede en la astrología es que, como madre de alguna manera de los lenguajes simbólicos, van a aparecer estos arquetipos. Entonces, a priori, sin importar cuál es tu signo, cuál es tu ascendente, cuál es tu luna, dónde está Marte, dónde está tu casa 1, casa 2, etc. Ya ni hablar, ¿no?, después de los aspectos o no. Sin importar eso, es interesante, si alguien está acá y cae y no sabe nada de astrología, que conecte con este patrón de conducta que representa Aries. Ahora vamos a hablar. ¿Qué arquetipo es Aries? O sea, Aries no es un arquetipo. Aries es una representación simbólica de un arquetipo. Entonces, si vos no sabes nada de astro, o si sabes, pregúntate, mientras yo vaya desarrollando el encuentro hoy, ¿con qué te identificás? ¿Con qué no? ¿Qué rechazás? ¿Qué adoptás como propio? ¿Con qué estás identificado? Etcétera. Y desde esa reflexión vamos a ver si te está faltando incorporar, integrar ese arquetipo, sin importar tu carta astrológica, porque en definitiva la propuesta transpersonal es que la rueda astrológica, que las podés hacer en cualquier página, hoy justamente cuando nos vayamos para Zoom les voy a mostrar una página, les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo pueden hacer su carta astrológica, es que funcione como un disparador. De pronto veo que hay una casa que representa tal cosa y ahí está tal signo, el signo de turno, pero además está el planeta, cerquita de otro planeta que representa otra cosa. ¿Y qué pasa en mí con esos arquetipos que están ahí representados y que a mí me habitan y me interpelan y se expresan o se expresan de forma exacerbada? No importa. Luego resulta revelador y realmente ahí es donde uno se rinde frente a los misterios de la vida, como hay algunas coincidencias o sincronicidades, de eso hablábamos un poco en el encuentro anterior, ¿no? Porque esta astrología es una astrología más bien que se fundamenta, o Jung va a decir que se fundamenta en lo sincrónico. Entonces, hoy vamos a trabajar este arquetipo. Entonces vamos a tener en cuenta tres cosas. Vamos a identificar dónde está el signo de Aries en la carta, vayan viendo. Quienes no tengan idea se puedan sumar al Zoom y lo vamos a ir descubriendo. ¿Dónde está el planeta Marte, que es el planeta regente del signo de Aries? Y en este caso es un poco complejo porque justamente Aries va a tener su correspondencia con la casa 1, porque es el primer signo. Luego vamos a ver que Tauro, que es el segundo signo, tiene su correspondencia con la casa 2. Y la casa 1 es una casa particular, especial, importante, si no es que la más importante, pero en realidad todas son importantes porque el hecho de dividir la rueda astrológica en dos es una forma de conceptualizar algo que en realidad es holístico. Tener casa en Aries es lo mismo que decir tengo casa 7 en Libra. Hay una correspondencia, una implicancia, pero bueno, lo que se hace es categorizar para que podamos entender lo que está pasando ahí. Pero bueno, justo la casa 1 es el ascendente, así que es interesante ver, vamos a ver luego algunas cuestiones al respecto. Bueno,
Bien. No tengo idea de las casas, dice Flarcor. Bueno, eso porque hay que hacer la carta astrológica para entender, porque justamente el ascendente, aparte que es la casa 1, puede ordenar el resto de la carta. Entonces, cualquier cosa, Flor, me escribís cuando finaliza el vivo y vemos si te sumas al Zoom como para que por lo menos puedas hacer por primera vez tu carta. Maga dice, me acuerdo que me dijiste eso en uno de los primeros fogones. No sé a qué hacer referencia, Maga, pero bueno, porque vieron que yo leo de forma asincrónica, no leo en el momento. Así que háganme referencia en el comentario a qué estupidez dije y a la que ustedes hacen referencia. Pablo dice que es de Aries, en 10-11, casa 10, casa 11. Bueno, Patri, bello signo Cáncer, ascendente Aries, Luna Virgo, acá tenemos otro ascendente. Sol en Aries, Serafín. Bueno, chicos, ¿cuánto ariano? Me encanta, porque como tengo la luna en Aries, me fascina lo ariano. La energía ariana me llama, me trae. Bien, así que si quieren, súmense, me escriben y se suman al Zoom luego. Y lo que hacemos en la semana, si te inscribís a la modalidad taller de esto que estamos ofreciendo, es compartir en un grupo de WhatsApp. Yo voy a pasar material, paso bibliografía y paso también unos apuntes donde está sintetizada la temática de la semana. Bueno, vamos a arrancar con esto. Y vamos a dividir en tres un poco esto, ¿no? No sé por qué Facebook no me actualiza los comentarios. Tengo que actualizar yo la pantalla para poder leer lo que ponen. A ver. En un segundo. Yo no sé si será la conexión o qué. Cuéntenme si se ven bien acá. Un montón de gente habló y no me los actualiza. Bueno. Siempre pasa esto de alguna manera, ¿no? Con astrología hay como mucho interés. Con tarot hay mucho interés y mucha más participación, ¿no? Bien. Acá me pasan la definición de arquetipo, que es justamente... es principio, origen, viene de arjé y de tipos. Arjé es originario, primitivo, y tipos es justamente un tipo, es una matriz. Gracias por compartir. Saturno en Aries en casa 11. Te escucho desde Salta. Hola, gracias. Sole por Salta. Bueno. Aries en casa 8. Marte en casa 8. Marte en Capri, casa 9, Andrea. Bueno, arranco porque si no, no terminamos más. Cuestión que Aries va a representar todo lo que en cualquier sistema simbólico es el inicio, es el comienzo. Que como sabemos, porque la lógica astrológica es cíclica, es también el final. Así que hay mucho de pisciano en Aries, pero bueno, Piscis ya recorrió el camino. En el viaje del héroe del que tanto hemos hablado, ya hay un camino recorrido, entonces no es lo mismo, es la misma energía, pero digamos embebida de una experiencia. A mí me gusta mucho trabajar con el diccionario de símbolos de Cirlot, se los voy a estar compartiendo también. Y Cirlot habla del ardor creacional, del espíritu en su mismo principio. El Parabrahama, del que hablábamos cuando hablábamos de hinduismo, es el origen, es el lugar impersonal donde está todo unido. Así que Aries es, en todo caso, porque eso se corresponde mucho más con Piscis, es la chispita que salta de la divinidad, es la chispa divina, nuestra propia alma, buscando experimentar la realidad, lo fenomenológico, en realidad una realidad que no es realidad, pero es la realidad material en todo caso, y experimentarse a sí misma, sin que logremos saber por qué hay una necesidad de lo divino de experimentarse a sí mismo. Bueno, se lo hemos preguntado a Mario Sabán, este cabalista, y bueno, dijo que era muy complicado de explicar, así que no nos lo explicó, pero bueno, algún día llegaremos a ese conocimiento. Lo va a representar un carnero, el símbolo de Aries, que es como si fuera una B corta, de alguna manera nos sugiere no solo los cuernos del carnero, sino esta idea de la energía que surge y fluye como una fuente. Aries va a ser la energía irrumpiendo. Esto lo vamos a entender mejor cuando luego veamos a Tauro en el próximo encuentro, porque esa energía que irrumpió en escena se convierte en materia al vibrar más lento. Eso es Tauro. Así que hoy nos quedamos en la pura energía, en la chispa, en el inicio, en el comienzo, en la fuerza disruptiva, intempestiva, ¿no? Y cuando uno observa el comportamiento de un carnero, ve exactamente eso. Recuerden que en general cuando hablamos de simbolismo y cuando se construye desde un animal, el simbolismo se lo da el comportamiento del animal. Y busquen videos de carnero atacando gente porque es muy gracioso. El carnero, cuando se siente amenazado,
Y cuando siente que el rebaño está amenazado, apunta sus cuernos hacia lo que considera una amenaza, cierra los ojos y embiste. Por ende, en el interín puede pasar que esa supuesta amenaza se corra del lugar y el carnero va a seguir corriendo con los ojos cerrados hasta que se lleve puesto algo. Y creo que esto describe bastante bien la energía ariana. Acá cabe aclarar esto. Yo voy a hablar del arquetipo. Entonces, como la energía de Aries está en una determinada casa, está aspectada por otros planetas, puede ser que Marte también, ¿no? Que lo representa, que tiene su correspondencia, de pronto está retrógrado. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Entonces, vamos a hablar del arquetipo, del patrón de conducta en estado puro. Y eso siempre se puede dar por lo menos de dos maneras, y luego tenemos todos los matices. Se puede dar de forma exacerbada o de forma por defecto. Fíjense si les pasa que no tienen esto que yo voy a ir describiendo durante el encuentro hoy, o si lo tienen en un área de la vida, pero en otra no. Y de esa forma ir distinguiendo si lo están pudiendo expresar de forma equilibrada. Incluso fíjense si lo que yo les digo no les resulta chocante, como para decir, bueno, puede ser que esté, para los que me siguen hace un tiempo ya, en sombra. Es algo que percibo como negativo, pero en definitiva necesito incorporarlo en mi vida. Bien, la constelación surge de un mito hermoso, esto seguramente se los voy a estar compartiendo en la semana en el grupo, que es el de Fixo y Ele, ¿no? Cuestión que corría, la voy a super sintetizar, corría peligro su vida, entonces la madre les envía un carnero que los rescata. Este carnero es el carnero que se va a convertir luego en la mitología griega en el vellocino de oro. Y el vellocino de oro, pues el vellón de oro, es el carnero con vellón de oro que los argonautas van a ir a buscar a una isla lejana, una isla que estaba, consagrada a el dios Ares para los griegos, ¿no? Marte, que es el planeta regente de Ares. Entonces, cuando hacemos el curso de astrología y mitología, que hacemos esta construcción simbólica, histórica, vemos cómo todo se va entretejiendo y todo tiene un sentido, no es arbitrario, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué Aries es un carnero? ¿Por qué el regente es Marte? Bueno, hay toda una construcción histórica y cultural en la que nosotros vemos que se va manifestando, en definitiva, el inconsciente colectivo, ¿no? Bueno, un poco para nombrar algo sobre Aries, en realidad Ares, no Aries, Ares, el dios de la guerra para los griegos, no era un dios muy querido que digamos. Algo ario era algo violento, era impredecible, esto a los griegos no les gustaba. Ares representaba, Marte para los romanos, de ahí el regente, representaba lo más sanguinario, lo más sangriento de la guerra, ¿no? Tenemos a Atenea, que también es una diosa de la guerra, pero vinculada a la sabiduría, a la guerra estratégica. Marte era los estragos tras la guerra. No era de confiar, hacía lo que quería, seguía sus impulsos. Era el amante de Afrodita, ¿no? Venus, después ya lo vamos a ver con Tauro y con Libra. Entonces, esta cosa impredecible de este dios lo hacía odioso para los griegos. Y algo de esto en Aries hay. Aries nos va a conectar con el deseo, el impulso, la espontaneidad. Y a todos nos gusta hablar de eso, ¿no? Y de una persona espontánea, una persona apasionada, deseosa, pero muchas veces esa misma persona que nos produce admiración, fíjense si esto les pasa un poco en relación a algún ariano que conozcan, y a veces cuando hablamos de ariano, hablamos de gente con energía ariana, no necesariamente tienen un sol en Aries. Nos terminan incluso como generando un cierto dolor, porque son personas más bien independientes, cuando esta energía no está muy bien expresada, incluso un poco egoístas, autocentrados, porque cuando Aries aparece en rueda zodiacal, que es el primer signo, no hay otra cosa. Aries tiene una especie de egoísmo de no ver a los demás porque no hay nada más que ver, porque Aries es lo primero. Eso resulta interesante, ¿no? Vamos a ver que con los signos de fuego hay algo de egoísmo. Ya Leo también tiene un tipo de egoísmo, el siguiente signo de fuego, pero ya es un egoísmo en sociedad. Leo sabe que hay otro y Leo necesita al otro. Ya llegaremos allá cuando promediemos en los encuentros. Pero Aries tiene esta cosa así como de hago lo que quiero y a mucha gente eso le choca. Acá les invito a que compartan esto, ¿no? ¿Les choca o no les choca? Bueno, el tema del carnero asociado a la fuerza, al impulso,
va a estar tomado por muchos dioses, ¿no? Por ejemplo, hay representaciones de Amon-Ra en Egipto que se los ve con cuernos de carnero, y el emperador en el tarot de Rider-Waite también tiene en los apoyabrazos de su trono 2 carneros. Varias cosas, ¿no? Por un lado, el carnero como yo soy el pastor, tener un carnero en Rider-Waite del antes y el después, no recuerdo en cuál, se lo ve al emperador parado con el carnero acá. Refiriendo a esto, bueno, soy el pastor de las ovejas, el pastor de los carneros, soy el emperador, me siguen a mí. También hay algo de eso en Aries, el liderazgo, el comienzo, ahora vamos a hablar de eso. Y por otro lado, la fuerza. Y acá es donde les digo cuál es el arquetipo finalmente de Aries. Aries es el arquetipo del guerrero. Así que pueden ir a buscar el vivo donde hablábamos en el viaje del héroe del arquetipo del guerrero y ver todo lo que esto representa, sin importar cómo tengan Aries en la carta astrológica. Así que el guerrero va a tener que ver, ya lo pueden asociar, instintivamente cuando hablamos de arquetipos, al nombrarlo, todos sabemos de qué estamos hablando: arquetipo de la madre, arquetipo del padre, en este caso en astrología son Cáncer y Capricornio, respectivamente, pero acá en el caso de Aries hablamos del guerrero, que es un ejemplo que suelo usar mucho para hablar de arquetipos, porque no todas las culturas han expresado el guerrero de la misma manera. Sin embargo, hay cuestiones en común que tienen que ver con delimitar, con defender la frontera, y esto lo trasladamos al reino interior: defiendo mis propias fronteras, defiendo a los que quiero también, pongo límites, digo que no, me priorizo. Todas esas son cuestiones del guerrero, son cuestiones arianas que hay que saber equilibrar. Así que terminando acá un poco con la parte de la más simbólica, espero poder darle un cierto orden a este encuentro. Voy a ir a leer algún comentario. Bueno, acá en Facebook no sé qué pasa, anda medio raro. Bueno, acá Patri dice: tengo Marte en Tauro en casa 1 y Aries en casa 11, no hay planetas ahí. Bien, es interesante cuando de pronto hay un signo que no tiene casa, eso también pueden identificar. Capaz les pasa que no tienen un signo en la casa, no tienen Aries en ninguna casa, y ahí uno puede reflexionar sobre dónde se expresa esa energía en mi vida, ¿no? Bien, bueno. Quería ahora hablar un poquito de las características generales. Nos vamos a centrar más que nada, sobre todo en el vivo, a hablar del Sol, del ascendente y de la Luna en Aries. Ir marcando un poco, y sobre todo el ascendente y la Luna. Pero para poder entender ascendente y Luna vamos a tener que ir haciendo ciertas referencias al Sol. Por lo pronto, el Sol es la identidad, es aquello con lo que estoy identificado, que si no está en equilibrio, como sucede con cualquier energía en la carta, me va a crear una falsa idea de quién soy. Ahora, son necesarias a lo largo del proceso evolutivo determinadas identificaciones, como si uno fuera poniendo al escalar, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ese deporte, voy clavando las estacas, ¿no? Y me quedé para poder subir un siguiente nivel, pero si no tengo un punto donde fijarme, no puedo seguir subiendo. Bueno, con las identificaciones pasa algo así, y en cada vuelta de espiral de nuestra propia conciencia, en cada vuelta evolutiva, lo vamos a ir trascendiendo, ¿no? Entonces, el Sol es algo con lo que me resulta más fácil identificar. Puede ser Marte, puede ser Venus, pueden ser los planetas más cercanos al Sol, que son justamente los planetas personales, de la persona, de la personalidad, de la identidad. Hay que ver la configuración de cada carta, pero uno tiende más fácilmente a ser, si es un Sol en Aries, más independiente, con más iniciativa, a valérselas por sí mismo, a expresar su deseo por sobre los demás. Eso sale como natural, digamos, sale fácil. No es lo mismo cuando eso está en el ascendente, que Caruti va a decir es destino. Me tengo que convertir en Aries si tengo ese ascendente. Luego veré contra qué o cuáles son las fuerzas que van a traccionar para que a mí me cueste convertirme en eso, porque tengo una identificación con otros aspectos en la carta. Y sobre todo la Luna. La Luna, que tiene que ver con lo afectivo, con lo emocional. Y no tanto la Luna, sino el mecanismo lunar, que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo es el mecanismo lunar ariano? Ahora de eso vamos a hablar. Bueno.
Acá, Yasmín Luna en Aries, bien, otra del club, otra Luna en Aries. Y aparte es de Leo, con ascendente, sos bravísima, ya. Mejor no vengas al Zoom, Yasmín, porque debe ser peligrosa con esas energías. No, mentira, todos son bienvenidos. André, gracias. André dice que está sin luz, que se fue a la casa de su hermana Ariana, que su hijo y su nieto también. Estoy rodeada. Y como Andrea tiene esto es interesante, como Andrea tiene un ascendente en Tauro, significa que Aries está en la casa 12, y la casa 12 tracciona muchísimo a la hora de pensar cómo puedo convertirme en un ariano, Aries como destino, ¿no? Perdón, en Tauro como destino. Entonces, viene, diría Silvina Neira, viene de una memoria ariana. Entonces lo ariano le resulta fácil, pero para poder convertirse en Tauro, Andrea, porque tiene Tauro en casa 1, tiene que deshacerse de todo esto de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De lo que estamos hablando hoy. Acá Mayra, mi amor, dice que vive con su hermano Ariano, su compañero Venus en Aries, y es tal cual, es un egoísmo sin culpa. Es un egoísmo y una intensidad frontal, sincera, es lo que es. No es lo mismo que Escorpio, esto lo dice Caruti, no lo digo yo. No es lo mismo que, por ejemplo, una luna en Escorpio, donde hay otras cuestiones más de manipulación, ¿no? Aries es frontal, digamos. Yo diría, no te tomes personal nada que un ariano te diga, ¿no? No te lo tomes personal. Aries va, pum, es el pionero, es el que abre caminos. Ahora vamos a hablar de eso. Es como un egoísmo re legítimo, dice la Cábala. En la historia hebrea se simboliza la muerte del carnero como la renuncia al ego. Bien, bien. Y esto probablemente tenga que ver con, hablábamos el otro día de la Ión, ¿no? Las grandes eras. Estamos en Piscis, transitando Acuario, van hacia atrás, por ende, antes de la era de Acuario, decime vos, Mayra, que sabés de esto, antes de la era de Acuario teníamos la era de, justamente, del carnero. O sea, con Jesús comienza la era de Piscis, pero anteriormente la era de Moisés y también en la tradición hebrea hay una fiesta donde se sopla el cuerno de un carnero, está simbolizada con Aries. Si tiene que ver con eso y nos contás, May, lo leemos acá en el vivo, y también súper invitada al Zoom cuando terminemos acá. Me tapé el micrófono para que no se escuche rezongar el... Yasmín dice, lo tenemos en Luna, ¿cómo se expresa Aries? De eso vamos a hablar ahora, en un cachito. Claudia, en mi carta Aries no tiene casa y Marte está en la casa 12. Tenés toda la energía ariana escondida. Bueno, qué cosa que no me actualiza los comentarios Facebook. Entonces, veo que en el celular se mueven, pero no los logro leer acá, y veo que Mayra ahí comentó alguna cosa. A ver. Porque justamente estábamos hablando de esto y ya quiero pasar a hablar un poco Sol, ascendente y Luna en Aries. Algunos tips. Estos, chicos, es inabarcable y cada astrólogo tiene su librito, así que vamos a seguir en los lineamientos de Caruti básicamente, pero todo aporte de ustedes, que seguramente son autodidactas, estudian por su cuenta o estudiaron en algún lado. Estoy tratando de leer los comentarios acá, se me está haciendo difícil, a ver si me los carga en esta ventana. Bueno, en un ratito te leo entonces, May. Vamos acá a ver esto. La energía ariana entonces va a tener que ver con la violencia que no necesariamente es agresividad, ¿no? Lo violento es de pronto una explosión, puede ser violenta, sin que uno cargue los cartuchos contra una persona. Cuando Aries está en el ascendente lo va a ir percibiendo como el entorno, como las personas, como las situaciones. Pero la idea es que eso que se percibe en el entorno, en realidad es una proyección de mi propio mundo interior para que conforme vaya avanzando en la vida me vaya dando cuenta que eso que percibo en realidad está en mí. Lo que va a suceder, dice Caruti con el ascendente, es que yo no me voy a identificar con eso y me voy a identificar con otras cosas. Probablemente la luna, el sol, los planetas personales. De chico, cuando no hay identificaciones, el ascendente se expresa muy fácilmente. Entonces, alguien que tiene un ascendente en Aries, por ejemplo, de chico, se lo va a percibir, ¿no? Con este egoísmo sano, como dice Mayra, con iniciativa, priorizando sus deseos, con mucha energía, mucho movimiento, mucha acción, que conforme vaya identificándose con otras cosas que están señaladas en la carta, por planetas, aspectos, casas, etc., irá no reconociendo en sí mismo, por lo que para convertirse en Aries va a tener que vivenciar afuera
algo que en realidad es un proceso interior. Entonces, Caruti nos va a hablar de vivir situaciones de choques, de accidentes, de agresividad, estar rodeado de personas muy decididas, independientes, pioneras. Vayan tomando nota de estas palabras y vayan viendo cómo las resuena. Cuando nos vayamos para Zoom, de pronto les va a pasar que como tienen Aries en casa 7, suponte, que es la casa de la pareja afectiva o del otro, por eso también puede ser un socio, de golpe van a ver que quizás todo esto de lo que estamos hablando hoy sobre Aries se les da en esa área de la vida, porque cada casa astrológica es un área de la vida o representa un área de la vida. También se lo va a asociar, bueno, justamente en esta cuestión energética y corporal, ¿no? El deporte, el empresariado, esta cosa competitiva de ser empresario y de liderar, incluso también lo militar, todo lo que pueda simbolizar finalmente Aries. Hay, vamos a decir, 3 niveles arianos, ¿no? Inicialmente, la energía puede expresarse sobre el patrón de conducta, como decíamos, en forma de, esto también lo dice Caruti, ¿no? En forma de violencia, de agresividad. Hay una pulsión en los que son Sol Aries, digamos, en tomar riesgos, ¿sí? En comprometerse con el propio deseo, muchas veces a expensas de lo que quiere el otro, digamos. A un Sol en Aries no le queda otra, salvo que haya identificaciones fuertes con otras cosas en la carta, que ser independiente, que ir por lo que desea. Por eso fíjense que cuando es ascendente, el trabajo es poder tomar riesgos, comprometerme con mi deseo, ir por lo que quiero. Es interesante ahora cuando lleguemos al ascendente ver este mecanismo, porque finalmente, aunque Aries parece tan individualista, y sobre todo esto pasa con el ascendente, la presencia del otro es extremadamente importante. Porque fíjense, aparte tiene en casa 7, va a tener a Libra, que Libra es el otro. Bueno, justamente tiene un mandala ordenado el que tiene ascendente en Aries, ¿no? Aries en 1, Tauro en 2, Géminis en 3, salvo que haya alguna casa interceptada, de lo cual no vamos a hablar. Así que luego en un nivel un poco más intermedio, un poquito más profundo, ya no tiene tanto que ver con tomar riesgos ni con la agresividad, sino que hay una conciencia de quién soy y de que mi iniciativa y mi accionar y los riesgos que tomo van a modificar el medio en el que vivo. Aries irrumpe y modifica el entorno, te guste o no te guste. Y algo interesante sobre lo que hace hincapié Caruti es que, por ahí tengo la frase literal, después se las voy a leer bien, Aries es equivocación. Aries se manda, construye mientras hace, o en realidad modifica mientras hace, pero su prerrogativa es el error. No hay un conflicto o un problema en Aries con el equivocarse, porque Aries es el hacer. Ahora vamos a profundizar sobre esta idea, pero me pareció maravillosa. Les voy a confesar que mientras preparaba el encuentro de hoy, que releía a Caruti y volví a leer mi luna en Aries, me empecé a sentir mal. Claramente cuando uno, porque yo tengo la luna en Aries, entonces cuando leía luna en Aries, me empecé como a sentir mal, tuve que parar, ponerme a hacer otra cosa. Yo voy a facilitarles resúmenes, ¿no? Porque leer a Caruti es un poco arduo, estoy preparando unas síntesis como para que sea más digerible, pero si se pueden leer su propia luna, yo nunca me voy a olvidar, la primera vez que la leí fue tipo piel de gallina, pero claro, él va explicando astrología mientras desarrolla, entonces puede ser que se les haga un poco difícil de comprender. Por eso quiero armar un resumen, pero me pasó esto. Fue fuerte de vuelta. Así que si me cuesta un poco hablar justamente de Aries es porque hay una fuerte identificación en mí con Aries, porque lo tengo en la luna y a todos nos pasa que hay una fuerte identificación con la luna. Gran parte de nuestra vida o la primera mitad de la vida, en realidad somos mucho más nuestra luna que otras cosas. Bueno, Aries se va a arriesgar, va a modificar el medio, se va a desequilibrar, se va a equivocar, porque su tarea es abrir caminos. Siempre Aries, por eso el ascendente se complementa justamente con la casa que tiene del otro lado, con la casa 7, necesita del otro para equilibrar ese exceso de energía. Se desequilibre para el lado que se desequilibre, ¿sí? Aries es voluntad. Cuando va evolucionando ya no es simplemente agresividad, sino que ya es mi voluntad y es mi deseo. Es el deseo más la voluntad, por eso se convierte en acción. Tengo un deseo, tengo la voluntad de llevarlo hacia el movimiento y luego voy modificando mi entorno.
Otro de los trabajos arianos es hacerse cargo de cómo intervengo en el medio y de la respuesta que el otro tiene, ¿no? Bien. La energía de Aries, dice Caruti, conlleva una gran encarnación y la vivencia de la intensidad de la propia presencia en la modificación de la realidad. Hay un trabajo ariano de darte cuenta cómo tu intensidad modifica la realidad. Fíjense que cuando un ariano entra en una habitación, o alguien con mucha energía ariana entra en una habitación, la energía se siente. Llegó, está acá. Pasa bastante con los signos que son de fuego, ¿no? Ya en un nivel más alto, va a decir Caruti, se puede pensar Aries, que quizás uno no lo asocia tanto, con la mente que direcciona un impulso y que crea nuevas realidades. Les leo lo que dice Caruti de Aries. Liberar intuiciones potentes y nuevas, desprendiéndose del mundo letárgico de las ideas y formas mentales compartidas por el pasado de la humanidad para abrir nuevos caminos, eso es Aries. Hay algo intuitivo, el fuego es intuición. Por más que uno de pronto diga, bueno, Aries no es la primera palabra que vas a usar para describir un ariano, intuición. Sin embargo, hay que ser intuitivo para abrir caminos, porque no sé a dónde estoy yendo. Nadie pasó por ahí antes que yo. Y esto es el arquetipo del guerrero también, es el pionero. Otra expresión del arquetipo del guerrero puede ser el buscador, puede ser el pionero, puede ser el conquistador, que va a tierras remotas a conquistar y, bueno, lo que ya saben. Finalmente, Aries, entonces, en una vibración alta, interviene con la propia presencia en todos los niveles para crear. No desde un plan o una arquitectura, sino desde una intuición o una certeza. A veces las intuiciones son certezas, ¿no? Y acá es donde les quiero leer un poco más textual antes de que pasemos a algunas otras cuestiones. Aries siempre se equivoca, dice Caruti. ¿En qué sentido? En el sentido de que él necesariamente se va a ver complementado, balanceado, corregido y completado por las reacciones que él mismo provoca. Y cuando yo provoco una reacción, y esto es la energía ariana, genera un conflicto. Aries es conflicto. Si uno logra despersonalizar, desautocentrarse de eso, Aries es poner en movimiento, iniciar, comenzar y siempre moverme de lugar, sobre todo si sos taurino, que es el siguiente signo, es un conflicto. Entonces, él va a irrumpir, va a destruir, va a mover, va a poner en movimiento y después va a hacer falta otra energía que contenga, que ordene, que estructure. Pero sin esa energía, dice Caruti, no hubiera existido de no manifestarse el acto ariano. Sin Aries, nada se crea, nada comienza, nada empieza. Y después, poniéndose un poco más filosófico, dice, el error es inevitable y sin embargo nunca hay error. Aries es profundamente una experiencia de la irreversibilidad gozosa de los hechos. Tiene una prosa maravillosa, Caruti. Igual el libro, si lo leen, yo calculo que habrá sido, si alguien sabe que me lo cuente, pareciera la transcripción de una clase por el formato que tiene, ¿no? Evidentemente retocado, pero pareciera que el origen es una clase por la forma, por la narrativa que tiene, que también es una forma típica de los que son maestros, digamos, esta idea de maestro-discípulo. Pareciera que está hablando con sus discípulos, ¿no? Como Ética para Nicómaco, o esos libros básicos así de filo. Así que es una experiencia, Aries, de la irreversibilidad gozosa de los hechos. Esto que hice es irreversible, esto ya se rompió, pero lo puedo vivir de una forma gozosa, porque lo puedo convertir en algo nuevo. Entonces, incluso habría, cuando está bien expresada esta energía ariana, un disfrute en que las cosas cambien, se modifiquen, se destruyen, se terminen, porque está este impulso por algo nuevo y que va a ser irreversible, ¿no? Y por último dice, el acto es vida pura, lo vivo y deseante por excelencia y solo puede ser descubierto en la vivencia. Vivir. Aries es el comienzo, nos pone en vida, es la chispita divina que salta. Bueno, a ver si comentaron alguna otra cosita nueva. Por acá. Acá dice Mai, la libertad de Egipto.
el toque del sofá. Claro, el faraón también como símbolo del ego, ¿no? Y bueno, el pueblo de Israel, el éxodo y toda la... Ahí podemos hacer un análisis transpersonal y decir, bueno, vos hablabas de que el carnero, liberarse del ego, hacer sonar el cuerno del carnero, puede tener que ver con esto también, me resuena, digamos. Bueno, y a ver, vamos acá a ver si alguien más comentó algo. Y en Instagram, bueno, sí, no sé. Está más concurrido hoy. Se me va a complicar leer todo. Bueno, acá están escuchando Capricornio, ascendente en Aries. Bueno, desde la BA puso acá alguien. Bueno, no sé a qué hace referencia. Cualquier cosa, bueno, si hay mucha energía ariana y quieren venir hoy al fogón, me escriben, se suman. Espero que si somos muchos va a estar complicado que compartamos todo, pero bueno, vamos a ir encontrando la manera. Tengo luna en Aries, o sea, vamos a ir construyendo mientras hacemos. ¿Cómo se llama el libro? Preguntan, bueno, ustedes ponen Eugenio Caruti en Google, ponen las lunas, ya les aparece y tienen la explicación en el libro ahí. Y el otro se llama Los Ascendentes, siempre de Eugenio Caruti. Así que cualquier cosa me escriben por WhatsApp y se los paso, no hay problema. Bueno, enumeremos algunas cuestiones que tienen más que ver con el ascendente en Aries, ¿no? Entonces Caruti pone algunos ejemplos, les quiero dar ejemplos concretos para que ustedes se identifiquen o busquen algún ejemplo particular, ¿no? Probablemente va a tener accidentes viajando en motocicleta, pero en el asiento de atrás. Es decir, un ariano se va a llevar puesto una pared en la moto también, una cosa ariana, ¿no? La adrenalina, la velocidad, el viento en la cara. Bueno, si sos sol en Aries, te vas a astrolar vos solito con la moto. Ahora, si sos ascendente en Aries, te va a llevar puesto una moto o vas a ir en el asiento de atrás. Es decir, todo lo que tenga que ver con cuestiones accidentadas, las vas a vivir a través de tu entorno o de otras personas, ¿no? Va a haber personas que probablemente te hayan agredido durante la infancia, va a decir también Caruti, ¿no? Entonces primero vos vivís toda esa violencia y ese accionar en las actitudes que tienen otros, pero luego quizás, porque nos vamos a ir moviendo a lo largo de la vida, de pronto lo vamos a expresar el ascendente y qué sé yo, durante mi adolescencia empecé a hacer karate, ¿no? Y me vinculé con esa energía ariana. O quizás, esto ya quizás tenga un poco más que ver con la luna, van a tomar decisiones por mí y me van a apresurar a decidir y me veo que alguien decidió por mí, porque también Aries es esto, decidir, ¿no? Aunque me equivoque, porque siempre me equivoco, pero no existe el error, como dice Caruti. Entonces me llevan a practicar karate, ¿no? Y después a través de mi casa 7, porque tengo el ascendente en Aries, vivir lo opuesto y lo complementario y de pronto tener una pareja dulce, frágil, más libriana, ¿no? No tan ariana. Luego el vínculo con el padre, otra cosa importante, casa 10. ¿Qué tiene en casa 10 el que tiene ascendente en Aries, salvo que haya alguna casa interceptada? Bueno, Capricornio, ¿no? Entonces, en general, Aries, Leo, Capricornio van a tener, que a mí me mató porque son mis 3 energías principales, dice, estos 3 signos suelen tener cuestiones con el padre, digamos. Hay un padre que inhibe la expresión del deseo, la autoexpresión en el caso de Leo. Y esto es real o imaginario. Quizás el padre es el más dulce, el más contemplativo, pero desde mis propias energías y desde la disposición de mis arquetipos de forma interior, quizás es imaginario, pero el conflicto va a existir con el padre. Siempre va a ser una temática importante. El padre se le va a imponer y eso le va a dificultar al ascendente en Aries, como decíamos también Leo y Capricornio, a que conectemos con el propio deseo. Es decir, ese ascendente va a querer o va a tener como camino, como destino, conectar con su propio deseo, con su parte más auténtica. Entonces va a haber una tensión, y esto de vuelta se ve también con Leo, dice, por un lado, veo en mi papá seguridad, pertenencia, autoridad, no solo en mi papá, sino también en el eje, digamos, casa 10, casa 4, ¿no? Lo capricorniano, lo canceriano, o lo saturnino y lo lunar, esta idea madre-padre, ¿no? Contenedor, gestación, se va a decir, bueno, deciden por mí, me siento seguro, está todo bien, pertenezco, hay una autoridad, me dicen lo que tengo que hacer,
Pero por otro lado está la independencia, la necesidad de ser autosuficiente, de poder concretar mi propio deseo, cuando está el ascendente en Aries, ¿no? Hay toda una temática también con la velocidad. A quien tiene un ascendente en Aries, como es una energía que tiene que aprender, que tiene que incorporar, la vida se le hace demasiado rápida, todo es muy veloz. La situación, yo siento que soy empujado, tengo ascendente en Aries y la gente me está apurando todo el tiempo y yo quisiera tener más tiempo para decidir, ¿no? Estoy negando esa cualidad de la velocidad. Y la vida le resulta rápida porque justamente lo que tiene que aprender es hacerse cargo de resolver cuestiones arianamente, arriesgándose, equivocándose, y si me equivoco, mala suerte. Y recordar las palabritas de Caruti, no existe el error. Aries es iniciativa, abre caminos, es la aventura, es licencia para equivocarse. Acá está la otra frase que les decía de Caruti. Esto significa que es muy natural esto en un sol en Aries. Aries quiere hacer, quiere iniciar, quiere comenzar, no le va a importar tanto, no va a poner tanto la atención en si se está equivocando o no, porque el valor para él, o su función en el sistema en todo caso, es iniciar. Si se equivoca, en el momento resolveremos, ¿no? Esto a un ascendente en Aries se le va a hacer muy complicado, ¿sí? Entonces, en esta idea de aceleración y de velocidad, el ascendente en Aries va a sentir que lo apuran, que lo obligan a decidir, que no le dan el tiempo para hacer los procesos necesarios. Y pone un ejemplo, Caruti, se los leo. Siento que necesito tomarme un año para decidir mi vocación. Estoy pensando en un participante asiduo del fogón. Pero si estás viendo, no te voy a nombrar para no quemarte. Pero tiene ascendente en Aries. Así que iba armando esto, iba pensando en situaciones. Y me parece que esto calza, ¿no? Salvo que quieras ahí saludar porque te das por aludido. Necesito tomarme un año para decidir mi vocación, pero se produce una vacante en un lugar de estudio muy importante y todos me dicen que no la desaproveche, que la tome porque luego va a ser tarde y no voy a poder no debería perderme esa oportunidad. Es decir, la vida, va a decir que el destino me lleva a actuar por impulso, por intuición. Fíjense, decíamos Aries, el empresario. Los empresarios son altamente intuitivos sobre cómo vender un producto, en qué momento lanzarlo, cuál es el público, etc., ¿no? Y conectar con el propio deseo. Pero bueno, me identifico con otras cosas, esto es lo que le pasa al ascendente en Aries, entonces tiendo a ir mucho más lento. El ascendente en Aries se va a ver forzado a abrir un camino, a ser espontáneo, a ser natural. En cambio, el Sol en Leo lo va a hacer porque lo va a hacer. Sol en Leo. Bueno, el Sol en Aries, porque el Sol es el regente de Leo, calculo que tiene que ver con eso el fallido. Bien. Cuanto más me pelee con cualquiera de estas situaciones, más van a decidir por mí. El camino de aprendizaje del que tiene ascendente en Aries entonces es que como nunca se va a sentir preparado porque cree que se va a equivocar, es decir, lo hago aunque me equivoque. Me muevo, abro, doy inicio. Reconciliate con eso, digo yo, ¿no? ¿Qué más? Hay también una cierta tendencia a sentirse solo, sobre todo en el ascendente en Aries, ¿no? No puedo contar con nadie. También fíjense, el tema del ascendente, esto no se los dije, si tienen el planeta Marte en casa 1, también todo lo que es ascendente en Aries aplica. Algo parecido pasa con la luna, ya les voy a decir, espero llegar hoy. Siente que hay un hacerse cargo de las consecuencias sin que nadie me respalde, que no es lo mismo que el hacerse cargo capricorniano, que es un sostener una carga en el tiempo, ¿no? Aries se siente solo, porque Aries está solo. Todos estamos solos, me dijo André una vez. Pero Aries se siente solo, el ascendente. Cuando está en el sol no le importa. Pero esto tiene que ver con que, de vuelta, el destino lo lleva a vivir cosas que lo hagan tomar sus propias decisiones, aunque sea vivido de forma dolorosa, solitaria. Aries tiene esta cualidad de soledad, pero más que una soledad, es una autonomía. Ahora vamos a hablar de eso. Es una independencia, es una individualidad. No es la soledad triste de estoy solo, ¿no? No es lo mismo. Bien, para
terminar de entender un poco el ascendente en Aries, después diré 2 o 3 cositas sobre la luna. La palabra obligado, dice Caruti, es la palabra clave. Destino es la palabra clave para entender el ascendente, ¿no? Estoy hablando también mucho del ascendente hoy porque es la casa 1. O sea, también vamos a hacer hincapié en cuestiones de la casa 2 cuando hablemos de Tauro, de la casa 3 cuando hablemos de Géminis. Entonces hay una obligación, el destino nos presiona. Caruti dice, no se puede faltar esa cita. Si yo me hago el tonto acá, va a salir por otro lado hasta que yo incorpore de a poco, de una forma, digamos, ir integrando como quien va mezclando despacito la mezcla del bizcochuelo, ¿no? Cuando agregamos las claras batidas, despacio, lo vamos integrando suavemente porque no se puede acelerar. Bueno, vamos un poco a la luna, porque tengo algunas otras cosas, pero quiero ir más que nada al temita de la luna. Tenemos que decir que la luna, para simplificar la idea, no importa la luna que tengas, la luna es algo que ya traigo, tiene que ver con la memoria, no es algo que tengo que incorporar como el ascendente. Tiene que ver con el mundo emocional, es un mecanismo emocional que se activa, bueno, la luna tiene un mecanismo, que se activa, vamos un paso hacia atrás. Cuando hay una determinada luna, empiezo a afectivizar determinadas situaciones. Entonces, en el caso de la luna en Aries, voy a afectivizar, cargar, y esto es lo que Jung llama complejos. El complejo es un arquetipo afectivizado, cargado de emoción, de sentimiento. La luna es un patrón de conducta que yo cargo de emocionalidad, muchas veces en relación a mi madre o quien haya cumplido ese rol, o todo lo que cumpla el rol canceriano lunar. La casa, puede ser el trabajo también, lo que haga, o lo que funcione como nido de alguna manera. Va a decir Caruti que en general quien cumpla esa función maternal, o quizás no la madre puntualmente, pero sí la forma en la que se mueve el hogar, es violenta, es agresiva, es recta y directa, no como una luna en Escorpio, ¿no? Es un entorno imperativo donde se me dice lo que tengo que hacer, pero porque hay que hacerlo, no porque haya un segundo interés. Es como esa persona que te dice, tráemelo porque no te pide bien y no te habla bien, pero tampoco te está obligando. Pasame el plato, tráeme aquella cosa. Hay gente que habla desde ese lugar, todos conocemos a alguno. Bueno, esto hace que yo salga corriendo a querer cumplir con eso, pero en algún punto lo afectivizo y me siento por momentos tan invadidos, pero esa energía que me invade, que la veo en mi mamá o en mi casa, o en quien cumpla ese rol, es mía. Es mi energía vista afuera por esta idea de la proyección. Entonces va a llegar un momento que como yo también tengo esa energía, lo que voy a hacer es batallar esa energía. La voy a querer expulsar. Y acá viene el arquetipo del guerrero. Va a haber un combate. Entonces, ¿qué quiero? Quiero mi propio espacio, quiero estar solo, quiero estar tranquilo. Entonces necesito echarte para poder generar ese espacio. Lo perverso de esta luna, y de todas las lunas tienen su cuestión perversa, a mí me gusta llamarla así, es que lo que está afectivizado no es el estar solo y tranquilo, sino el conflicto. De alguna manera siento que esa mamá, cuando me invade, me quiere. Y cuando la echo, también. Entonces, vincularmente, cuando haya demostraciones de afecto que tienen más que ver con el contacto del cuerpo, con ir más despacio, con las caricias, la luna en Aries se va a sentir amenazada y va a pelear. Es decir, es un mecanismo lunar que me brinda seguridad echando a la persona de mi espacio personal. Pero cuando me quedo solo, la luna en Aries está viendo qué pasa que no vienen a invadirme, quiero que me vengan a invadir. También me siento mal al estar solo. Entonces ahí viene la otra cuestión. Invado yo para generar esa situación. Te terminé buscando yo, te terminé invadiendo yo y después digo que me invadiste a mí. Por eso hay una cosa también a Luna en Aries de tomarse todo muy personal. Yo en lo ariano, ¿no? Aries es casa 1, es el yo, es lo primero que aparece. Lo interesante para entender también del mecanismo lunar es que lo puedo desactivar con el tiempo. Me voy desidentificando y ahí se convierte en un don, dice Caruti. Es un regalo. De pronto puedo ser ariano si lo necesito, en lugar de que Aries me maneje a mí.
que eso es lo que pasa con el mecanismo lunar cuando hay una identificación. Vamos a seguir hablando del mecanismo lunar, lo vamos a ir desarrollando a lo largo de los encuentros, ejemplificando con el signo de turno, digamos. A ver, déjenme ver si hay algo que puedo decir. Nombro un par de cositas más. Cada vez que la persona con luna en Aries se siente insegura, se va a activar la percepción de un contexto intrusivo y persecutorio. Esto desencadenará la conducta exitosa de excitarse, ¿no? Tomar la iniciativa y de marcar más o menos agresivamente el propio espacio. Todas las lunas en fuego, para evitar la conexión emocional y sentir dolor, hacen. La luna en Aries toma la iniciativa, lo hago antes de que lo hagas vos y de esa forma genero una cierta seguridad. Otra característica, queda establecida una asociación inconsciente entre afectividad y acción. Si me muevo, me quieren, si hago, me quieren. Cada vez que demuestro afecto, lo tengo que hacer por ese canal. Me estoy movilizando por vos, estoy haciendo algo por vos, te peleo. Es decir, la luna en Aries, que tiene que ver con lo vincular, si no te quiere, si no te banca, no te registra. Ahora si te insulta y te pelea, casi que los subtítulos son te quiero, me importás. Va a tender a interpretar los mensajes afectivos de los otros en los mismos términos. Es difícil en general para cualquier luna comprender mensajes afectivos distintos a los propios. A Tauro, acaricialo para que se sienta querido. Si no me acarician, no me quieren, luna en Tauro. Ahora, si acaricias a una luna en Aries, Aries va a decir que pasa, que algo anda mal, mejor ataco y me defiendo antes de que me ataquen. Bien. En el caso específico de la luna en Aries, dice Caruti, es posible que aparezca temor o al menos incomodidad ante el contacto y la ternura. Así que si salen con un luna en Aries, no se tomen personal que de pronto digan, ay Sally, no me carocies, no me estés tan cerca. No es así. Y ahí tirale alguna puteadita que seguro te la va a contestar y van a tener un sexo increíble a la noche, porque aparte todo lo que es marciano en relación a Marte. Aries es espectacular, es lo instintivo, es lo animal, es cachondo. El otro gran signo sexual es Escorpio, que es un sexo más místico, si querés, de fusión de almas. El antiguo regente de Escorpio era Marte también, así que algo de esto hay. Pero garchen con gente con energía ariana que la van a pasar increíble. Cuestión que, para ir cerrando, apenas se le manifiesta cariño y protección, se gatillan en las que tienen luna en Aries las asociaciones inconscientes por las cuales adquieren la certeza de que están a punto de perder su libertad. Es bravo, todas las lunas son bravas. Aries es una luna bastante conflictiva. No es la peor a mi criterio. Finalmente es muy difícil tener acceso a la intimidad de alguien que está muy identificado con el mecanismo lunar ariano. Así que si te abren su corazón, por más que te estén peleando, si se quedan a dormir con vos o si te invitan a dormir, es una demostración de afecto inmensa. Así que tengan esto en cuenta, ¿no? Dentro de las limitaciones que implica estar identificado con el mecanismo lunar. Bueno, a ver. Que había otra cosita que le querías decir. Bueno, a veces pasa que uno ve una luna en Aries, con esto cierro porque siempre hay opuestos, que más bien se los ve calmos y contemplativos. Esto también pasa porque Aries busca estar solo, recarga la energía cuando está solo, pero eventualmente, y sobre todo si está en un ascendente, la situación conflictiva va a llegar, quiera o no, por más que se vuelva loco por buscar ese espacio de soledad y de aire. Bueno, obviamente quedaron 1000 cosas por decir, en una hora de vivo no las podemos decir todas. Vamos a profundizar un poco más ahora que nos pasamos al Zoom. Si nunca se sumaron, si no están en los grupos de transpersonales, me escriben y les paso el link. Vamos a trabajar siempre después de los vivos, todos los martes, con la propia carta astrológica para que puedan identificar cómo está este arquetipo expresado en su carta. Y en la semana, si ustedes se inscriben a la modalidad curso de estos vivos, van a recibir material y síntesis, la bibliografía y los síntesis y otro montón de cosas. Así que chequen la descripción del vivo, les pido compartan este vivo, así llega a más personas. Si quieren colaborar con el proyecto de Transpersonales me pueden invitar un cafecito o mandar alguna colaboración a través de Mercado Pago.
¿Y qué más? Pueden estudiar en transpersonales. Tienen el curso de astrología, tienen el curso de tarot, arcanos mayores, arcanos menores, y también tienen Jung y el tarot, lo pueden hacer en sus propios días y horarios. Hay multiplicidad de talleres, fíjense en las historias destacadas, hay un montón de talleres que pueden hacer, de temáticas sobre las que estamos hablando todo el tiempo. Y especialmente y particularmente les quiero contar que empieza un primer nivel de la formación transpersonal en julio. Así que la semana que viene va a haber un vivo hablando sobre el programa de la formación transpersonal, todos los contenidos. Luego vamos a hacer un Zoom gratuito y abierto para quien quiera sumarse y quien quiera hacer la formación, que es a largo plazo, son 18 meses, es algo más bien serio, que se labura mucho con uno mismo, pero bueno, también se labura con la teoría junguiana, con técnicas de acceso al inconsciente, sueños. También se viene un taller de sueños, ahora que me acuerdo. Algunas nociones de coaching para llevar a la práctica lo que vemos. Así que los invito, pregúntenme, consúltenme y los vemos ahora en un ratito. En un ratito no, ya en realidad, en Zoom para continuar con esto. Les quiero, siento mucha gratitud y nos vemos la semana que viene.